Hola, ¿cómo están mis bellos y hermosos? Espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí, bienvenidos todos a mi canal, bienvenidos aquí a mi Instagram, si me estás viendo desde Instagram, si me estás viendo desde YouTube, Facebook, gracias por estar aquí, por escucharme, por ver mis videos, por compartir, por lo que me escriben ustedes. Gracias mis bellas y hermosas mujeres, porque sé que ustedes son grandiosas, maravillosas y ustedes son mi inspiración para que yo siga subiendo videos, compartiendo lo que son mis experiencias, lo que a mí me ha ayudado, lo comparto contigo. Bueno, quiero responder una pregunta que a mí me hicieron en su momento y me dijeron: Lucero, ¿cómo has hecho tú para hacer ese cambio en tu vida? Tú antes eras una persona muy diferente, una persona tímida, que le costaba relacionarse, que le costaba tomar decisiones, una mujer muy callada, que no se relacionaba con las personas, ¿sí? Y que duré muchísimo tiempo trabajando en una empresa y obviamente sí me gustaba muchísimo, disfruté mucho ese tiempo allá, pero bueno, en el 2018 en mí ocurrió un cambio y es que empecé a renovar mi mente. Te voy a contar así muy resumido lo que yo empecé a hacer en mi vida. Bueno, primero que todo yo tuve un diagnóstico de salud que a mí me llevó mucho a autoevaluarme, ¿sí? A revisar qué estaba pasando dentro de mí gracias a un psiquiatra que en donde a mí me atendían en la clínica, me mandaron donde un psiquiatra y el psiquiatra a mí me vio todos mis exámenes, me dijo que yo estaba muy joven para estar tan enferma y que mi problema no era tanto de salud, así que yo estuviera enferma porque tuviera muchos problemas físicos, sino que mi problema era emocional. Se lo estoy resumiendo. Cuando él me dijo que mi problema era emocional, yo me fui como a mi interior, ¿sí? A revisarme qué era eso emocional que a mí no me dejaba ser diferente, ser feliz conmigo misma, disfrutar de las personas, relacionarme con las personas. Y cómo empecé yo un emprendimiento, ¿sí? Porque ahora estoy emprendiendo y esa persona me dijo: Lucero, ¿cómo le hiciste para emprender, para escribir tu propio libro, para dejar de ser esa persona tímida y ahora ser muy sociable? Entonces, ese fue mi proceso. Lo primero que a mí me ayudó a despertar como esa conciencia fue el verme que yo estaba joven y era una mujer muy enferma. Para mí, cuando a mí los médicos me mandaron donde ese psiquiatra, para mí eso fue una bendición grandísima porque me dio la oportunidad. Yo digo que Dios es maravilloso porque Él pone las personas ahí en su momento. Y un psiquiatra que no tiene conocimiento de Dios, de nada, pues la parte espiritual, Él me dijo de una: tu problema es emocional. Mira qué puedes hacer porque puede que tengas muchas cosas aquí guardadas y yo creo que muchos de ustedes hoy en día se dan cuenta de que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos físicas, algunas de las enfermedades están enraizadas a una amargura, a una falta de perdón, resentimientos, cosas que guardamos ahí en el corazón que no hemos podido soltar y perdonar. Pues ese era mi caso. Ese era mi caso. Resulta que cuando ese psiquiatra me dijo eso, pues para mí fue grandioso porque yo entré en ese tiempo a solas conmigo en mi cuarto y pues a quién creen que yo busqué para que me ayudara a aclarecer mis pensamientos, para que trajera a memoria qué era eso que yo tenía que me estaba robando a mí la paz y mi salud, porque obviamente si yo no tenía salud y estaba tan enferma, pues yo no iba a tener felicidad ni paz en mi corazón. Entonces entré en ese proceso y a pedirle a mi Padre Celestial, ¿sí? Que yo creo que eso es lo primero que todo ser humano debiese buscar. Primeramente esa conexión con nuestro Padre Espiritual, con nuestro Señor, con Dios. Aunque mucha gente hoy en día no les gusta que se les hable de Dios porque la gente hoy en día la parte de la espiritualidad la han deteriorado tanto, ¿sí?
que hoy en día a la gente no le gusta que uno le mencione la palabra Dios porque creen que se les va a hablar de una religión, y para mí, para Lucero Bando, Dios no es una religión. Para mí Dios es una relación de dos, una relación en la que yo conecto con mi Padre, ¿sí? Que le puedo contar como hija mi vida, mi situación, y que como hija, ¿sí? Que amo a mi Padre, pues yo debo guardar su palabra, ¿sí? Obedecerle y ser fiel, así tal cual como cuando tú tienes tus hijos y esperan que tus hijos sean fieles a ti, obedientes a ti, que no te mientan, que no te engañen, sino que sean transparentes contigo. Cuando tú tienes un hijo así, que es obediente, juicioso, le va bien en el colegio, en la universidad, cuando tienes un hijo así, pues tú con todo el gusto, con todo el amor del mundo, tú le vas a complacer y le vas a dar su estudio, su ropa, todas sus cosas, ¿cierto? Porque tienes un hijo que se merece todo lo bueno que tú le quieras dar. Y aún siendo malos, nosotros como padres siempre vamos a darle cosas buenas a nuestros hijos. Pero cuando nuestros hijos se portan bien, pues nosotros vamos a hacer mucho más cosas por ellos. Y así es Dios con nosotros. Cuando nosotros, que somos sus hijos, guardamos su palabra, pues Él nos va a bendecir y nos va a ayudar. Bueno, entonces en ese proceso con Dios, que pedí ayuda de Él, porque para mí siempre buscamos ayuda de un profesional, terapeuta, coach, mentor, ¿sí? Un psicólogo, y eso no está mal, eso está muy bien. Pero en mi caso, la primera ayuda que yo busqué fue la ayuda espiritual. Entonces yo empecé en ese proceso a pedirle al Señor y a decirle: Señor, ayúdame, muéstrame qué es eso que yo tengo, ¿sí? Dentro de mi alma, ¿sí? Que mis emociones yo no las tengo cruzadas, alborotadas, mal, y han afectado mi vida físicamente porque estaba enferma. Cuando yo empecé en ese proceso, empecé a reconocer, empecé yo a ver, ¿sí? Porque el Señor me mostraba y me decía, pues me mandaba esos pensamientos donde yo recordaba cosas que viví con mis padres, ¿sí? Quizás con mi abuelo, cosas que yo tuve que vivir, experiencias, ¿sí? Con una relación de pareja que tuve, y me pude ver que era una mujer que tenía mucho resentimiento, que guardaba mucho rencor en su corazón y que no había perdonado a esas personas, que en algún lugar de mi memoria estaba toda esa información, pero yo ya la había olvidado, pero eso acá actualmente me estaba trayendo problemas porque me estaba haciendo enferma, ¿sí? Y cuando yo empecé en todo este proceso, pues, ¿qué creen que pasó? Que yo empecé a sanarme físicamente. Cuando yo empecé, duré como 6 años así, y cuando yo empecé en este proceso, pues Dios empezó a hacer su obra en mí, empecé a perdonar, a soltar todas esas cosas que a mí no me estaban llevando a sentir esa paz y esa tranquilidad conmigo misma, y empecé a sanarme físicamente. Emocionalmente restauré mi relación conmigo, porque muchas veces nosotros, por tener esas emociones, por no sanar nuestro pasado, por no hacer las paces con nuestro pasado, ¿sí? No reconocerlo ante Dios para que sea Él restaurando nuestras vidas, nosotros entramos en relaciones equivocadas y estamos en una relación de pareja tóxica y estamos aguantando maltrato físico, verbal, psicológico, todas esas cosas, o estamos sufriendo por amor porque esa persona no son infieles, y nosotros estamos ahí aguantando infidelidades porque sencillamente nosotros creemos que eso es lo que nos tocó y nos tenemos que aguantar eso. Entonces Dios también sanó esa parte emocional mía. La parte física me sanó físicamente, emocionalmente y espiritualmente, porque restauré mi relación con Él. Porque muchas veces creemos que tenemos una relación con Dios, ¿sí? Que vamos a la iglesia, que estamos allí cantando, que estamos orando, que estamos rezando. Quizás algunas personas rezan o van a la iglesia y pensamos que eso es suficiente porque estamos cumpliendo con Él, pero eso no es suficiente. Suficiente es cuando yo me reviso acá adentro, y cuando lo que yo estoy haciendo por Dios lo estoy haciendo con todo el amor del mundo, ¿sí? Que yo lo amo y que yo guardo su palabra y que yo en verdad soy fiel a Él y fiel a mí misma, ¿sí? Cuando yo tengo esa relación con Dios y conmigo misma,
yo creo que uno llega como a la plenitud. Tan solo con uno tener la relación con Dios, uno está completo, uno está pleno. Pero resulta que ese no era mi caso. Mi caso era que yo sí conocía a Dios, yo sí iba a la iglesia, yo sí cantaba, oraba, pero dentro de mí había un vacío que no me dejaba ser feliz y que yo no sabía cuál era. Gracias a ese psiquiatra, entonces yo pude reconocer cuáles eran esas heridas que yo tenía que sanar, que tenía que perdonar y que tenía que soltar. Cuando yo empecé en ese proceso, pues yo empecé en un proceso de sanarme física, emocionalmente. Y ese fue mi primer cambio. Ya después, cuando ya sané esa parte de mi pasado e hice las paces con mi pasado, que creen, empecé a renovar mi mente. Mi mente espiritual, porque empecé a tener esa relación con Dios, y mi mente ya la intelectual, empecé a comprar libros, a pagar una mentoría, ¿sí? Para que me ayudara en todo lo que yo quería hacer, ¿sí? En mis redes sociales, empezar mi emprendimiento, ¿sí? Pagué también a un mentor para que me ayudara, ¿sí? A escribir mi libro, El perdonar cambió mi vida. Entonces empecé en ese proceso con el profesor Francisco Navarro Lara y él me llevó a escribir mi libro y a hacerlo también bestseller. Empecé a estudiar libros, ¿sí? A estudiarlos, no a leerlos, sino a estudiar, a resaltar y aplicarlos a mi vida, empezar en ese proceso de cambio, ¿sí? Empecé también a hacer cursos, talleres, a entrar en conferencias, a escuchar audiolibros, ¿sí? Todas esas cosas las empecé a hacer para empezar a renovar mi mente, a adquirir nuevos hábitos, a dejar todos los hábitos malos que yo tenía, malos hábitos alimenticios también, porque también cambié lo que fue mi alimentación, porque la alimentación también comía muy mal, ¿sí? Y era bastante gordita, ¿sí? Yo llegué a pesar hasta 85 kilos, ¿sí? Entonces, todos esos kilos que yo bajé quedé como en 67 kilos. Bajé bastante, pero porque cambié mi alimentación. Entonces todo eso también lo empecé a hacer. Empecé a implementar, a hacer ejercicios, empecé a caminar, a trotar, a hacer aeróbicos en mi casa, pilates. Todos esos cambios los empecé a hacer y empecé a emprender. Entonces empecé a estudiar lo que fue el coaching, que mi coaching, para los que no saben, mi coaching, que yo estoy actualmente también sigo en el proceso porque son varios niveles, ¿sí? Entonces quiero llegar al más alto para poder compartir mucho más conocimiento con ustedes y este coaching en el cual yo estoy es un coaching que es basado en el entendimiento, ¿sí? Es un entendimiento profundo del funcionamiento psicológico del ser humano. Eso es este coaching. Es más bien como la parte psicológica, cómo funciona el ser humano, su comportamiento, sus emociones, sus pensamientos, ¿sí? Cómo funciona nuestra mente a nivel psicológico. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo porque me ha ayudado mucho a que, aparte de que ya tengo lo que es el conocimiento espiritual, porque Dios también enseña en su palabra lo que es la mente, los pensamientos, a nivel psicológico he aprendido a conocerme y a conocer al ser humano, a entender más al ser humano, ¿sí? Cómo funciona, cómo se comporta, por qué se comporta así, cómo creamos nuestras experiencias, que es a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra mente. Entonces, todo eso ha sido mi proceso. Todo eso ha sido mi proceso y bueno, ahí fue donde empecé a emprender, a escribir mi libro, a trabajar con mi libro, ¿sí? A presentar mi libro en redes, en entrevistas, he ido a colegios, ¿sí? Estoy trabajando con mi libro y la otra parte son las sesiones de coaching que tengo con mis mujeres, ¿sí? También creé un programa que se llama Sanando tu autoestima y en ese programa las acompaño todo el mes y vamos en ese proceso. Este libro también, aquí cuento todo y más aún lo que estoy haciendo actualmente. Entonces, ese fue mi proceso. Así es como yo empecé a hacer este cambio
en mi vida, ¿sí? Cuando yo empecé primero a sanar lo que fue para mí mi autoestima, ¿sí? A sanarla, a restaurarla, a reconocer mi identidad. Cuando yo empecé a sanar eso, empecé a hacer cambios en mi vida y eso fue lo que yo hice. Y esa es mi invitación para ti mujer, que quieres emprender tu negocio, ¿sí? Nosotros, Dios nos ha dado dones y talentos, ¿sí? A todos nos ha dado. Esos talentos que nos ha dado el Señor, nos los ha dado para que nosotros los desarrollemos y empecemos a emprender, ¿sí? Yo sabía desde hace muchísimos años atrás que a mí me gustaba muchísimo aconsejar a las personas. Siempre tenía una palabra para ayudar a alguien. Me encanta escuchar a las personas, aconsejarlas, guiarlas y acompañarlas en sus procesos, ¿sí? Desde hace muchísimos años. Entonces, para mí ese es mi talento de consejera, que me gusta compartir con las personas, ayudarlas y que he empezado todo este proceso de estudiar, sí, de estar en cursos, porque no voy a parar. Yo creo que uno no para de estudiar, uno sigue y sigue en el proceso estudiando sin descuidar obviamente mi parte espiritual, porque también estudio lo que es la Biblia, también estoy en un programa donde me enseñan cada paso, todo lo que es la historia, lo de Jesús, los mandamientos, todo, y esa es la relación con Dios, que es otra cosa muy diferente a la relación conmigo misma, que estoy renovando mi mente, que estoy aprendiendo, que estoy compartiendo con ustedes. Y una cosa que yo te voy a decir a ti, mujer, tú que quieres emprender, mira, lo importante para tú empezar a emprender en tu negocio es que tú tengas una autoestima, una identidad en Dios clara, sana, ¿sí? Porque cuando tú tienes esa autoestima, de pronto que no has sanado las heridas de tu infancia, de tu pasado, que esas cosas te impiden a ti hoy en día crecer. Cuando tú no tienes eso, o no lo reconoces, ¿sí? Cuando tú no reconoces que eso ya pasó, que yo debo aceptarlo, que yo debo soltarlo y que yo debo dejarlo fluir y que yo debo perdonar para empezar una nueva vida en mí a partir de hoy. Si tú no haces eso, créeme que cuando tú tengas ese emprendimiento, ese negocio, cualquier emoción, cualquier situación que a ti te pase en una relación de pareja, porque siempre vamos a traer nosotros a nuestra vida lo que nosotros tenemos, ¿sí? Siempre vamos a traer lo que nosotros tenemos. Si nosotros no sanamos eso, entonces vamos a seguir atrayendo ese tipo de personas. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros estamos emprendiendo nuestro propio negocio? Que una debilidad de esas, una situación emocional que tengamos, pues que nos va a tirar el emprendimiento al piso. Muchas mujeres dejan de ir al trabajo, que es su emprendimiento, no abren el negocio, no quieren hacer nada porque están en depresión, están en ansiedad, porque la ruptura de una relación de pareja, por muchas situaciones emocionales que no sabemos manejar, ¿sí? Que no sabemos. Entonces, emocionalmente estoy mal, ¿sí? Entonces yo no voy a trabajar, cierro mi negocio, no quiero saber nada, entramos en la depresión, como le digo, y nosotros no vamos a llevar nuestro emprendimiento a cabo. Vamos a estar dejando las cosas interrumpidas. Y pues no se trata de dejar nada interrumpido, ¿no? Se trata que por encima de cualquier circunstancia que yo esté pasando, pues ¿qué va a pasar? Que yo voy a seguir con mi emprendimiento, adelante, que si yo no tengo ganas de ir hoy a abrir mi negocio, bueno, puedo darme el permiso de no ir hoy, pero no puede repetirse. Que ese día que tú no vas a ir sea para que tú reflexiones, para que hagas algo diferente, para que salgas a caminar, para que reflexiones, para que quizás ores a Dios para que te dé sabiduría, te dé entendimiento, para que tú puedas fortalecerte y puedas empezar al día siguiente con una nueva mentalidad. ¿Sí? Porque si tú no haces eso, pues ¿qué va a pasar? Que te vas a quedar ahí estancada y el negocio se va a ir a pique
hay muchos negocios y muchas emprendedoras que han empezado y no terminan, sino que se quedan ahí estancadas. Y muchas veces es por eso, por nuestra autoestima. Por nuestra autoestima. ¿Y por qué nuestra autoestima? Porque para mí, para Lucero, fue su experiencia. Cuando yo sané mi autoestima, ¿sí? Que mi autoestima es la imagen que tengo de mí misma, ¿sí? Y muchas veces nosotros no tenemos una buena imagen de nosotras, no nos sentimos amadas ni valoradas, ¿sí? Porque sencillamente nosotros estamos desconectados primeramente de la fuente de vida que Él nos ha dado, nuestra identidad de antes de nosotros nacer. Nos dio ya una identidad, pero cuando nos desconectamos con las experiencias, con todas estas situaciones que nos pasan, pues vamos a vivir experiencias incómodas y eso nos va a afectar cuando nosotros estamos en nuestro emprendimiento. Entonces aquí respondí la famosa pregunta que me habían hecho y que no la había respondido, y esta es la nueva Lucero. Ya la timidez se sanó, el antisocial quedó allá atrás. Ahora siento mucho amor por las personas, no le presto atención a las ofensas, a las críticas, a la envidia, a todos esos comentarios que puedan hacer las personas a uno, ¿cierto? Y que a uno no le gusta. Pero mire que cuando uno sana la autoestima, cuando uno recupera su identidad en Dios, a uno ya esas cosas no le importan. Lo que digan las personas que te quieran criticar o hacer daño con sus palabras, ya eso no te va a afectar a ti emocionalmente. Tú las dejas fluir, tú no le prestas atención a esas cosas. Y eso fue lo que pasó conmigo, que yo me sané tanto que yo ahora vivo en un amor. Yo soy amor, doy amor y recibo amor. Tengo el amor de Dios, primeramente, que es Él el que me ha puesto ese amor aquí a mí, para yo poder amarte a ti, por encima de cualquier cosa que tú pienses de mí, que me puedas decir, te amo, amo más a las personas, perdono más fácil a las personas, ¿sí? Porque eso es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando Él nos sana, ¿sí? Espiritualmente, cuando recuperamos nuestra identidad en Él. Y eso fue lo que yo hice. Entonces ahora estoy en mi emprendimiento, trabajando con mujeres, dando sesiones, ayudándolas, acompañándolas en su proceso, ¿sí? Y también trabajando con mi libro. Te invito también que mi libro lo consigues en amazon.com. Ahí lo puedes conseguir. Si de pronto estás en Colombia, Cali, yo tengo mi libro disponible también acá. Puedes escribirme, déjame tu mensajito o llamarme al 318-397-9029 y con mucho gusto te lo envío o vienes como tú quieras. Pero también te invito a que lo compres digital, está en amazon.com, lo puedes comprar digital. Y bueno, ese era mi compartir, contarles un poco de mi experiencia, lo que ha sido mi proceso y decirte, mujer, que si yo pude, tú también puedes. No te quedes ahí, tú puedes salir adelante, tú puedes conseguir lo que tú quieras emprender, ¿sí? Pero no te olvides que siempre conectada de la fuente de vida, que es tu creador, y lo que tú puedas implementar en la relación contigo, en esta mentecita, estudios, todo lo que les compartí en este video. Y bueno, ese era mi compartir el día de hoy. Muchísimas gracias. Si te gustó este video, regálame un me gusta, comparte para llegar a más mujeres, a más personas, ¿sí? Esa es mi invitación. Suscríbete a mi canal si no te has suscrito y activa la campanita. Bueno, eso es todo lo que quería compartir contigo. Te mando un beso grandote y chao, chao.